Es normal sentir miedo o ansiedad en algunas situaciones de nuestra vida cotidiana, pero ¿qué sucede cuando se generan episodios repentinos de temor que nos vuelven vulnerables? A esto se lo conoce como ataques de pánico, un trastorno mental que debe ser abordado con responsabilidad. En el siguiente video les contamos más. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, los ataques de pánico se traducen en momentos repentinos o intensos de miedo, pánico o ansiedad ante un peligro no real. Lo explica Adrián Lozano, especialista en psiquiatría. El miedo es un sentimiento normal que todos podemos tener ante una cierta amenaza, una situación. Pero cuando hay una amenaza, cuando algo nos está inquietando, pero que directamente sabemos cuál es la situación. En cambio, si este miedo se desborda, es un miedo irracional en el cual no tenemos ninguna explicación y hablamos de la ansiedad. Cuando esta ansiedad ya es desproporcionada, este temor más bien dicho, es desproporcionado porque ya no implica que tenemos una amenaza de distancia y empieza a generar cada vez una sensación de malestar, de sufrimiento, de dolor, de amargura en un momento determinado y nos vemos inquietos, intranquilos, una sensación de muerte inminente. Ante ningún elemento directo que podamos encontrar, hablamos ya de una crisis de ansiedad. Es decir, es un miedo extremo, irracional, ilógico y que no tiene ningún desencadenante, al menos directo, en ese momento. Los ataques, según dice, no están relacionados al menos con una causa directa, pero se evidencian mucho en pacientes con algún tipo de trastorno mental ya diagnosticado. Ya vamos de la ansiedad, que es más bien un componente psíquico, a la angustia, que también tiene ya componentes físicos, una sensación de taquicardia, palpitaciones, miedo, temor, dolor de cabeza, falta de aire, necesidad de abrir, una sensación de muerte inminente o de que va a perder los sentidos. Pero también podría estar en las crisis bipolares, sobre todo en las fases maníacas de los pacientes, se presenta muy frecuentemente en las personas que tienen depresiones. En el trastorno obsesivo compulsivo es muy frecuente las crisis de ansiedad. Es decir, es un punto en el cual ya los niveles de adrenalina, cortisol están disparados totalmente y empiezan a provocar una reacción corporal intensa. A menudo los síntomas de un ataque de pánico se confunden con un posible infarto, sobre todo por el dolor de pecho. También se menciona que en algunos pacientes se genera la sensación de un posible accidente cerebrovascular. El diagnóstico de crisis o trastorno de pánico dependerá de la frecuencia en la que se presenten, según Carla Luzuriaga, psicóloga clínica. Para que sea solo ataques de pánico, no deberían presentarse ni muy seguidos ni muchos. O sea, el tema de la frecuencia es súper importante para cambiar el diagnóstico de un episodio o un ataque a un trastorno. Si son muy comunes, muy repetitivos, muy largos también, porque puede durar entre 5 minutos, 20 minutos y en algunos casos un poco más. Entonces, si es que es así y es continuo, o sea, que me está dando un trastorno de pánico ya porque está pasando cada 2 días, una vez a la semana, y a veces un poco más frecuente o ya se alarga más en el tiempo, entonces ya pasaríamos a diagnosticar un trastorno de pánico. El tratamiento para las crisis de pánico se enfoca inicialmente en sesiones de psicoterapia de acuerdo a la condición del paciente, desde estrategias como la práctica de yoga, meditación, ejercicio, buena alimentación u otros, hasta la terapia cognitivo-conductual, en la que trabajamos efectivamente respecto de las conductas y en función de eso damos las estrategias y vemos si se puede aplicar el cambio conductual que genere la estabilidad, que otra vez el paciente se sienta listo para poder hacerse cargo, digamos, de autorregularse, de sentirse mejor y de seguir manejando su vida diaria. Esto depende de cada paciente. Entonces me concentro en mirar efectivamente, volver a la realidad, porque el tema del trastorno es que del ataque es que nos lleva a pensar que efectivamente hay un riesgo, que en lo real, o sea, que en la realidad no hay. Cuando la psicoterapia no resulta suficiente para estos ataques, se trabaja en conjunto con medicación que puede ser recetada únicamente por médicos psiquiatras. En estos casos se prescriben antidepresivos o benzodiazepinas para reducir los síntomas. Los primeros son fármacos que ayudan a equilibrar las sustancias químicas del cerebro para la regulación del estado de ánimo, mientras que lo segundo son medicamentos que disminuyen la excitación neuronal y que tienen un efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y
relajante muscular. El tiempo de tratamiento dependerá de los avances de la terapia. No puede ser tan corta, o sea, porque la medicación para que haga efecto en el cuerpo tiene que durar un tiempo, ¿no es cierto? Y también es progresivo. Así como empiezan con un tipo de dosis, con el tiempo tienen que ir subiendo y después de la misma manera bajando. La mayoría de pacientes, o una gran cantidad de pacientes, suele tener mucho miedo a generar dependencia, y eso también les genera más ansiedad o más angustia y un poco enlentece el proceso psicológico en algunos casos. En otros, cuando han mantenido, digamos, todo el proceso, salen muy bien después de un corto periodo. No es que dura toda la vida, como le digo, no, pero tampoco es que dura un mes o 3 meses, o sea, sí es un poco más. Identificar los síntomas de las crisis de pánico a tiempo son importantes para saber cuándo buscar ayuda, indican los especialistas. El sufrimiento es el que marca definitivamente la posibilidad de ya buscar ayuda. Ya tengo manifestaciones físicas que incluso me quitan el sueño, me quitan el apetito, pierdo peso. No puedo desarrollar mi actividad social, laboral, familiar adecuadamente. Si es una persona que ya tiene de por sí una enfermedad cardiovascular o pulmonar, podría verse gravemente afectado. Podríamos fibrilar y en un momento determinado, obviamente, llegar a un infarto cardíaco, ¿no? Eso de que la angustia y la depresión no matan, no es cierto. Pues sí producen alteraciones porque se ven muy afectados. Busquen ayuda porque esto puede generar que empiecen a generar dependencia. No puedo salir sola, necesito estar en compañía de alguien, comienzo a tener conflictos con mi pareja, con mi familia, no puedo ir a trabajar, o sea, comienzo a limitar el espacio, y cuando ya están súper limitados, entonces buscan ayuda. Pero ya ha pasado muchos ataques, entonces eso perjudica el proceso. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 personas en todo el mundo sufren ataques de pánico.